7:37, saludamos a Sergio Fajardo, profesor, ex gobernador de Antioquia, ex alcalde de Medellín y ex candidato presidencial. Bienvenido, doctor Fajardo, a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto saludarlos. ¿Por qué se Soy ríe? Por la mucho manera en que ex, lo... pero sigo siendo hincha del Medellín. Bueno, entonces, a profesora, ex gobernadora, ex alcalde y ex candidato, hincha del Deportivo Independiente Es de que Medellín. de todo se puede cambiar menos de equipo, ¿no es cierto, doctor Fajardo? Bueno, señor. Hoy se Sí, cumplen... señor Vlado, un gusto. Doctor Fajardo, hoy se cumplen 7 meses exactamente del gobierno de Gustavo Petro. Esa mirada suya es importante, saber cómo está viendo usted el gobierno con todo lo que está pasando, no solamente el tema de los escándalos, con todas las propuestas, con todas las iniciativas que tiene el gobierno, con lo que está enfrentando en el Congreso y con lo que está enfrentando en la propia opinión pública. Pues el tema sería largo, pero voy a tratar de sintetizarlo con una frase, que es la distancia entre lo que se dice, se promete y la capacidad de convertir todas esas afirmaciones en realidades tangibles para la persona. Ese es el primer capítulo y esa distancia es infinita en el caso del gobierno del presidente Petro y está asociada con la figura de él. Evidentemente, como cualquier actividad donde hay una persona que lidera, pues esa persona marca el funcionamiento de la institución, como pasa con ustedes, director del programa marca el ritmo y marca la forma como se entiende. Y para ilustrarlo rápidamente, pues la forma del presidente Petro, que además era conocida ya de la alcaldía de Bogotá, es una forma caótica, donde todos los reflectores están sobre él todos los días, a todas las horas, donde no hay espacio para que brille nadie más, y su comunicación, por supuesto, es muy lejana y distante de las personas que tienen alrededor, no construye un equipo y eso hace imposible que se pueda dar en la práctica un buen gobierno, porque el gobierno, después de todo, significa hacer realidad muchas de las cosas que se prometen. La ilustración es muy sencilla. El primer día que yo escuché que a una persona, un ministro, una ministra habían sido nombrados por Twitter, yo dije, esto se fregó, porque usted va a nombrar, usted es el presidente, se tiene que sentar con las personas con las que va a trabajar, trazar una línea, verlas, saberlas, escucharlas para establecer un tema de equipo. Otro evento que ilustra dentro de ese camino y fue pues el hecho ya que ya ha pasado a un segundo lugar, pero lo que ocurrió el 31 de diciembre en Colombia cuando el presidente tuitea y dice que estamos en cese al fuego bilateral con todos los grupos criminales que se pretende tener en la paz total, que es su proyecto bandera, y donde nadie sabía que estaban en cese al fuego bilateral, pues demuestra una desconexión entre una persona que quiere unas cosas, pero que no está asociada con trabajar, con entender, con revisar los problemas, articular los equipos para hacer las cosas. Y ya pues van pasando más cosas. La semana pasada, por supuesto, fue otro capítulo donde a personas nombradas por Twitter pues fueron expulsadas o echadas en un discurso sin la más mínima preparación. Eso es ilustrativo de una forma de gobernar donde no hay unos equipos, donde hemos visto lo que ha pasado con la ministra de Minas y Energía, su viceministra que salió peleada con ella, la viceministra de Trabajo que salió también del Ministerio de Trabajo, persona que habían llevado como técnica, el Ministerio de la Salud, pues todo lo que ocurrió acá, la ministra Ariza dijo que no había podido hablar con el presidente en 6 meses. Todo esto son ejemplos que ilustran algo que poco a poco se van a ver en la ciudadanía, porque no hay estructura para hacer las cosas. El manejo de la paz total es caótico y la gente va a empezar a ver que lo que pensó, quería y soñaba, que se le había prometido, pues no se va a realizar por esa misma forma de gobernar. Y este es un caos creciente y eso va llevando poco a poco a que se incremente la polarización y que se convierta más difícil en el tránsito del gobierno nacional. A propósito de la paz total, doctor Sergio Fajardo, lo que está ocurriendo en su departamento, en Antioquia, en la zona del Bajo Cauca antioqueño, 11 municipios en este momento cercados por el Clan del Golfo, no un cerco humanitario precisamente, sino cercados por ampones, por delincuentes, pues permite concluir que está haciendo agua por lo menos la posibilidad de meter en el mismo costal de la paz total a estos grupos narcotraficantes con grupos como el ELN. ¿Qué piensa usted que ha ocurrido allí? ¿Ha estado mal formulada la política? ¿Hubo ingenuidad del gobierno en relación con el llamado a estos grupos a someterse y a recibir beneficios? ¿En dónde puede estar colapsando el problema, la propuesta? Hay varias aristas y es bien problemático, voy a señalar algunas, pero quiero empezar por una bien importante.
si la fuerza pública, las fuerzas militares, la policía, no hacen parte integral de la construcción de la paz total o de la paz en Colombia en cualquiera de las dimensiones que tiene, estamos en un problema muy serio. Lo del Bajo Cauca no es nuevo, esa es una zona donde se presentan todo tipo de conflictos. Allá están los cultivos de coca, hacia la región, hacia el municipio de Tarazá. Está la minería en tres formas: legal, informal y la minería ilegal, criminal que hay detrás de todo ese mundo. Y está la extorsión y una cantidad de expresiones del mundo criminal. Es un sitio bien conocido. Es uno de los sitios como Tumaco, como el Cauca, como Catatumbo, Arauca, donde es un sitio neurálgico, donde está la criminalidad en su mayor expresión. Allá han estado todas las expresiones, guerrillas, paramilitares, en todas las formas. Pero evidentemente no hay una presencia fortalecida de esa fuerza pública, y esa fuerza pública la necesitamos en todos los espacios para poder construir la paz total. Esa es una primera observación que hace que debilita la paz total. Yo escuché hace poco una entrevista de Eduardo Pizarro, donde él decía que tenía conocimiento de que en el mundo de la fuerza pública, militares, hay un desánimo, no están comprometidos con lo que se está construyendo, y hemos visto ejemplos que parecen sugerir que eso es así. Ese es un problema muy serio para cualquier construcción de paz en la dimensión que sea. En segundo lugar, la persona que tiene a su cargo la construcción de todo este proceso de paz total, Danilo Rueda, de quien yo he escuchado que es una muy buena persona en términos personales, evidentemente no tiene la capacidad o no ha tenido la capacidad para articular todos estos mundos. Es que ya las experiencias pues no son en el vacío. La construcción de la paz con las FARC que ocurrió durante el gobierno del presidente Santos pues muestra la complejidad de ese tema. Lo que ocurrió con el presidente Uribe en su momento, sí, en la negociación con los grupos paramilitares, y aquí están pretendiendo hacer paz con las guerrillas, disidencias tipo A y tipo B, y todo un mundo criminal que, de acuerdo a lo que dicen los expertos, tiene cerca de 50 organizaciones. Eso es lo más complejo del mundo, y no ha habido transparencia. Entonces se vincula al hermano del presidente, el presidente lo vincula para que lo investiguen dentro de lo que ha ocurrido allá. Esto es un caos, es un desorden, y es el proyecto bandera del presidente, porque puede haber elementos que no tengan tanta importancia o priorización dentro de su trabajo. Esto va mal, está mal porque se está generando pues una desconfianza total, se están mostrando los vacíos de esa forma de conducir ese proceso. No hay realmente una cabeza que conduzca, que explique, que dé tranquilidad en el manejo de lo más complejo que hay, lo que nunca se había tratado en Colombia. Y yo creo que desafortunadamente, y ojalá que logren en algún momento recomponer el camino, está haciéndose un daño muy grande a una idea que es buena, pero que es complejísima. Pues imagínense que hasta Roy Barreras ahora está diciendo que no negocien con ellos, y están negociando desde hace más de un año en la campaña. Y ahora vienen a decir que no negocien con ellos. Esto ha pasado, es un mundo oscuro, es el mundo de la criminalidad, de la trampa, y esto está haciendo un daño muy serio al gobierno del presidente Petro y por supuesto a Colombia. Doctor Fajardo, si usted fuera presidente, ¿qué haría con eso de la paz total? ¿Lo echaría para atrás? ¿Negociaría solamente con el ELN y con algún otro grupo? ¿Despediría al señor Rueda, al comisionado de paz? ¿Usted qué haría para resolver el problema? Pues el problema de esas preguntas siempre es qué haría hoy ya cuando tengo un problema, pero es que yo no hubiera llegado a ese problema. Yo creo en la construcción de la paz, yo creo en los diálogos, yo creo que hay que buscar caminos para quitarle la fuerza a la destrucción en Colombia. Pero antes de arrancar, organizaría. Lo primero es entienda la naturaleza del problema, identifique las componentes que tiene el problema, organice los equipos, diseñe una estrategia, articule, hágale seguimiento permanente, y antes de empezar a arrancar y meterse de la manera desbocada como se metieron, que evidentemente lo sobrepasó, hubiera pensado, porque para poder lograr los resultados se necesita organización, estrategia, claridad, articulación, transparencia, pedagogía, y eso lo hubiera hecho. Ahora el presidente está en un problema muy serio, debe quedar muy difícil hacer cambios por la forma como pues hemos visto, la manera como el presidente Petro actúa. Esto no va a terminar bien. Si echó a unos por discurso, nombra por Twitter, y está pasando todo esto, pues es muy raro lo que va a pasar, y estamos en problema serio, pero yo nunca hubiera llegado allá.
Doctor Fajardo, yo me quiero devolver a esa respuesta suya alrededor de los ministros, del mal manejo en los nombramientos, en los retiros que ha habido de algunos de esos ministros y específicamente preguntarle por el nombre de Alejandro Gaviria. Para usted, ¿quién se equivocó? ¿Alejandro Gaviria habiéndole aceptado un ministerio a Gustavo Petro o Gustavo Petro que ya teniéndolo ahí en el gabinete, pues termina sacándolo? Porque la verdad es que hay que decir, lo saca del gobierno nacional como lo vimos todos los colombianos hace unas semanas. ¿Cuál es su lectura de eso? Pues yo no he querido hablar ni voy a hablar del exministro Alejandro Gaviria. Cada quien sabía qué estaba haciendo, cada quien es un adulto mayor que conoce muy bien en qué circunstancias está, pero ese es el fruto de este gobierno y esa forma de gobernar. Y esto, repito, aquí no está pasando nada raro. Lo que pasa es que lo estamos viendo en vivo y en directo desde la Presidencia de la República, pues que somos 52 millones de personas que estamos viendo todos los días a un presidente que todos los días tiene los focos sobre él, que es parte de la estrategia. Todos los días él es la noticia, todos los días, para bien o para mal o para lo que sea, se está hablando de lo que dijo el presidente Petro, y de esa manera pues se está gobernando. Entonces, todo esto que está pasando no es nada raro, así es, así va a ser, y yo creo que vamos en una dirección que va a profundizar la confrontación que viene. Ya vimos pues la convocatoria del presidente Petro a hablarle a los colombianos y a las colombianas en las plazas que se reunirían en las plazas de los pueblos de Colombia para escucharlo a él. Esa ha sido su fortaleza, esa capacidad que tiene, pues con la inteligencia que él tiene y su capacidad retórica para conversar. Pero estamos en el poder y esto va, en la medida que esto va haciendo agua porque tiene unos cimientos muy frágiles que ya hemos visto, pues he tratado de ilustrar esa manera que no permite que haya un buen gobierno y puede haber buenas iniciativas y a buenas personas trabajando. Esto va para recrudecer la política, pero lo que hemos visto con el ministro Gaviria, con las ministras, con todo lo que ha ocurrido, no es nada nuevo, es fruto de una manera, una cabeza que gobierna, que tiene ese espíritu y que no va a cambiar. Eso es lo que yo pienso y veo. Doctor Fajardo, yo coincido con usted en que en muchos aspectos lo que estamos viendo es lo mismo que hemos visto a lo largo de muchos años con la política tradicional, con otros nombres, otros escándalos, pero al final más de lo mismo. Usted se ha empeñado en proponer cosas distintas y en ese sentido acaba de establecer una alianza con el ex senador Robledo para conformar el partido Compromiso y Dignidad, que dicho de paso no es un nombre muy sexy, pero bueno, es un nombre que implica que de verdad tiene que trabajar con personas muy distintas. Usted y Robledo han tenido unas visiones muy distintas en muchos momentos y ya estamos viendo con Gustavo Petro lo complicado que es establecer proyectos comunes cuando se hacen alianzas con personajes tan heterogéneos. ¿Cómo va la conformación y qué de verdad qué solidez, qué futuro le ve usted a este nuevo partido, sobre todo ya con una primera prueba de fuego a la vuelta de la esquina, que son las elecciones regionales? Vlado, gracias por la pregunta, porque me lleva a un punto que es central detrás de todo lo que está pasando. Hemos hablado de ya el presidente en el ejercicio del poder, sus formas, etcétera, pero hay algo que está en la raíz de todo eso, que es lo que usted está señalando y lo quiero explicar con claridad. Lo que hemos visto, ¿sí?, es el fruto o es uno de los frutos de algo que ha ocurrido en la política colombiana, un cuento que nos metieron en la política colombiana o han tratado de meter en la política colombiana, y es que para llegar al poder haga lo que sea, como sea, con tal de ganar. En la expresión de Mocus, esa expresión tan cortica, el todo vale, o la cultura del atajo, para recordar a Antanas Mocus, que hace falta en este mundo colombiano para hablar de la cultura ciudadana que tanto estamos extrañando en Colombia y en Bogotá en particular. Y entonces se juntaron clientelistas y corruptos, pero no importaba, porque lo importante era en ese momento ganar las elecciones. Yo he reiterado, de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Ese cuento es que entonces dan incluso teorías. Hay que tragarse sapos, y tragarse sapos es, usted tiene que entrar con clientelistas, con corruptos, se necesitan esos votos para poder lograr las transformaciones. Y lo que estamos viendo es que cuando usted está con clientelistas y corruptos pasa lo que pasa siempre, y es que la corrupción hoy en Colombia, no se habla de lucha contra la corrupción,
Y el presidente Petro en principio era un adalid de la lucha contra la corrupción cuando era congresista. Y muchas de las personas que han estado con él, pues precisamente reclamaban la lucha contra la corrupción. Muchas de las personas que han estado asociadas con la figura del presidente Petro no tenían ningún problema en destruir, atacar personas sin ningún tipo de consideración, porque estaban en un bando. Y hoy estamos viendo, la vida lo pone así, que las contradicciones se ven de manera clara, que no hay lucha contra la corrupción. Y ese es el primer punto de nuestro programa. Como partido, dignidad y compromiso no es muy sexy, pero es el que tenemos y lo tenemos que volver sexy en la forma como hagamos la política, saber que tenemos que enfrentar las necesidades del pueblo colombiano, que en estas elecciones territoriales tenemos que llegar con nuestros programas en municipios y departamentos para trabajar sobre el empleo, las zonas marginales, un montón de cosas que tenemos que hacer y poner en primer lugar la lucha contra la corrupción y quitarle la máscara, porque hoy muchos de esos corruptos, hoy clientelistas, conocidos, reconocidos, posan de estandartes de la lucha moral en Colombia y se están maquillando para las nuevas elecciones. Y ese es un drama de nuestro país. La política, para que haya cambio, tiene que cambiar la política. Y aquí no se cambió la política y no va a haber ningún cambio porque ahí están metidos y esos elementos, de esa forma la política se ven todos los días. Es un drama colombiano, lo tenemos que luchar, quitarnos de encima esa idea de que es que hay que tragar sapos y todo ese cuento que se inventaron para justificar y transar de manera corrupta muchas de las cosas que pasan en nuestro país. Doctor Fajardo, yo quiero preguntarle por un asunto que usted dijo hace unos minutos, que es un asunto central del gobierno del presidente Petro. La prioridad número 1 para el gobierno es la paz total. Usted ha dicho que se está cometiendo un gran error ahí, es que se está negociando con los narcos. No solo lo ha dicho usted, es la realidad y lo acaba de decir también Roy Barreras hace unos minutos en estos micrófonos. Pero la pregunta es, ¿usted por qué cree que el gobierno hasta ahora ha insistido en negociar con narcos? Pues yo no sé. Ahora, yo no he dicho que no se pueda negociar, lo que pasa es que se tiene que negociar con orden, con estructura y no de la manera como se ha hecho. Pero es que recuerden, Juan Carlos, que esto viene desde hace más de un año. Es que precisamente el alto comisionado Danilo Rueda y el hermano del presidente, pues hace un año hubo ese escándalo que estaban visitando la cárcel. Y estaban visitando la cárcel y se dijo que se habló de la expresión perdón social. O sea, esto no apareció de repente, eso está pensado desde hace mucho rato. Lo que pasa es que la forma como lo han hecho, pues ha llevado a que ocurran todas estas cosas y ellos mismos se están autodestruyendo por la forma de no llevarlo a cabo lo que pretenden hacer. Es complejísimo, porque es que pensar que porque el presidente cree que así se debe ser, que eso es lo que él cree y que lo que él cree se hace, con todo el poder que tiene una figura como el presidente en Colombia, pues lo que estamos viendo es lo que está pasando. Roy Barreras sabía desde eso hace más de un año. Desde hace más de un año lo están haciendo. Y pues estamos viendo que se metieron en un problema que no lo conocían de la forma como era, no está bien diseñado, no hay una buena estrategia, no hay transparencia, no hay claridad para explicarle a la ciudadanía en Colombia qué es lo que está ocurriendo y como va para catástrofe. Ojalá que reaccionen, porque todo esto que estamos viendo y ya entonces el gobernador de Antioquia dice el Clan del Golfo está detrás de todo lo que está ocurriendo en la región del Bajo Cauca que afecta a Antioquia y que afecta a Córdoba y también al departamento de Bolívar y van pasando muchas cosas por diferentes partes del país. Si esto no se le pone orden, es que la palabra organización, estructura, equipos, transparencia, pedagogía son muy importantes para conducir un gobierno, pues ahí vemos el caos en que estamos. Pero tiene esas raíces que acabo de señalar ante la pregunta de Vlado. Aquí la forma como se llegó al poder, ahora ya estamos viendo y se burlan y por supuesto pues lo popular es agredir, maltratar, decir cualquier cosa con tal de llegar al poder, pero ya estamos viendo los resultados de esa forma de la política. Y entonces, pues nosotros tenemos y vuelvo al partido nuestro, a dignidad y compromiso, ponerle una dosis de seriedad, de rigor a lo que estamos haciendo, entender el cambio, porque Colombia tiene que cambiar, no vamos a volver a lo que teníamos, romper con esa estructura asociada con el presidente Petro y la figura del expresidente Álvaro Uribe, plantearnos como una tercera fuerza en una Colombia que necesita otras alternativas. Yo he dicho otra frase muy sencilla también y es, la verdad y la decencia siempre salen adelante aunque a veces se demoren, ya vamos viendo, la decencia no es viral en Colombia. Doctor Fajardo. El respeto no es viral en Colombia, pero poquito a poco nos vamos a dar cuenta que más vale que aprendamos a respetarnos porque estamos construyendo sobre unos cimientos débiles que nos pueden llevar a hecatombes si no corregimos a tiempo y ojalá que corrijan.
A propósito de verdad y decencia, doctor Fajardo, ¿cómo analiza el episodio de Nicolás Petro, el hijo del presidente Petro, y la manera como el mandatario lo ha manejado? Pues mire, ahí pasan muchas cosas. Todos sabemos nosotros que el presidente Petro sacó ese comunicado porque sabía que la ex esposa de su hijo iba a salir a hablar. Y él ya sabía, porque pues eso, yo me entero por lo que leo de la información que ustedes nos dan. Él ya sabía desde hace más de un mes que ella le había contado todo este tipo de cosas, ¿sí? Y entonces él salió cuando supo que se juntaban toda una información que le deben haber dado a él, porque además el presidente Petro, pues si algo sabe es de inteligencia asociada con la fuerza pública, con lo que significa investigar las cosas, y seguro que le tienen que haber dado toda esa información y con respecto pues a su hijo y a su hermano. Entonces, él sale y hace esa manifestación, parece ser, por las declaraciones de ellos, que a ninguno de los dos les dijo nada, sino que salió y dijo esas cosas. Unos lo alaban por decir, mire qué presidente tan impresionante, porque le dijo a la fiscalía que investigara a su hijo y a su hermano. Yo pues, por supuesto, cada quien mira la realidad con los lentes que se pone, pero lo que pasó aquí es que él ya sabía que venía toda esta información, que hay un montón de información que hay detrás de todo eso. Lo que a forma como han desnudado el comportamiento de su hijo es dramático en muchos sentidos. Hijo que también, por ejemplo, agredía, insultaba desde el Twitter, que también yo quiero que es una lección para las personas que nos escuchen. Aprendamos a respetar esa forma de agredir a los otros. La vida va tomando, entre comillas, va dando las lecciones, pero está en un serio problema el presidente. Evidentemente, su hijo y su hermano están dolidos con él, y esto va a pesarle a su gobierno durante mucho tiempo. Mañana tendremos 1 millón de problemas como es natural, pero aquí hay algo serio, profundo, que no se puede obviar, que tiene lecciones de ética, tiene lecciones de política, tiene lecciones acerca de lo que significa el poder, que más vale que las aprendamos y no las pongamos a un lado y no sigamos de la mano de todo ese mundo clientelista y corrupto que se junta cuando llega al poder o cuando quiere llegar al poder, que enloquece a más de uno y que hace un daño tan grande. Le agradecemos a Sergio Fajardo, profesor, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, ex candidato presidencial, hincha del Deportivo Independiente Medellín, por haber estado aquí en RCN Radio. A ustedes muchísimas gracias. Muy Estén amable. bien.